Cuéntame. ¿Qué tal, doctor, compañeros? Nosotros somos el equipo A y vamos a hablarles acerca de los antecedentes históricos de la cirugía. Nuestro equipo está conformado por nuestro compañero José Alberto, su servidor César Curiel, Luis Eduardo, Alejandro y Luis Antonio. Comenzamos con la cirugía en la prehistoria. Este periodo va desde el inicio de la evolución humana hasta la aparición de los primeros testimonios escritos, que data desde hace 2.5 millones de años en el periodo paleolítico hasta la edad de hierro, que es 550 antes de Cristo. En la prehistoria, el concepto de salud de enfermedad era algo sobrenatural e inexplicable. Los humanos de la prehistoria creían que la salud o la enfermedad era algo divino. Pensaban que si estaban enfermos era por posesiones demoníacas o por castigo divino. Y aquí lo que hacían, entraban los médicos de la prehistoria. Eh, Habían actuaciones quirúrgicas que iban encaminadas a tratamientos de lesiones externas, de lesiones físicas. Y ellos las curaban, como por ejemplo con compresiones manuales con vendajes, y también inmovilizaban al miembro eh, con moldes de arcilla. También algo muy común en la prehistoria, se practicaba la trepanación craneal. Esto, según ellos, para dar salida a los malos espíritus, como por ejemplo, las personas sufrían de convulsiones y ellos pensaban que estaban poseídos por espíritus malos o demonios, y su tratamiento era la trepanación craneal, que consistía en hacer hoyos en el cráneo y según así liberaban a los malos espíritus. También en la prehistoria se practicaban cirugías con carácter ritual, como por ejemplo a los hombres les practicaban la circuncisión y se ofrecía sí, el prepucio a los dioses para que cuidara del resto del cuerpo del hombre. También tiene registrado que se hacían cirugías para el control natal, que abrían la uretra unos 3, 4 centímetros para evitar la fertilidad. También se hacían rituales pensando que los podía curar. Y también hacían uso de plantas medicinales para tratar algunas enfermedades. Ellos, por su necesidad, comían y se daban cuenta de algunos efectos de estas plantas medicinales, y poco a poco fueron teniendo conocimiento de estas y las fueron empleando para diversas enfermedades. La cirugía en Mesopotamia, esta data hablando geográficamente, entre los ríos Tigris y Éufrates. Aquí en estas regiones, los cirujanos fueron grandes conocedores de las vísceras de animales por sus prácticas adivinatorias. Ellos, en su tiempo de ocio, sí abrían a los animales para ver qué contenían dentro. Y pues ellos estaban muy familiarizados con las vísceras. Estos cirujanos en Mesopotamia operaban libremente, pero también eran regidos por un código. Estos cirujanos operaban de cataratas, drenaban abscesos, extraían piezas dentarias y también practicaban la flebotomía, sacaban sangre.
Estos cirujanos de Mesopotamia, los regía el código Hammurabi, donde aquí también se aplicaban castigos para los cirujanos que ejercían malas prácticas, o si el paciente se moría o no quedaba del todo bien, dependiendo qué cirugía practicaban, que les realizaban. El código Hammurabi los castigaba desde la amputación de las manos o golpes físicos. Bueno, ahora vamos a pasar con una siguiente cultura. Esta es la cultura de Egipto. Practicaban la cirugía de una forma o una práctica más avanzada para su época, a base de conocimientos anatómicos. Esto gracias a la momificación. Los egipcios desarrollaron un profundo conocimiento de la anatomía humana al manipular órganos internos como el corazón, pulmones, hígado y los intestinos. Tienen grandes avances en el tratamiento de fracturas y dislocaciones, cirugía de heridas, uso de puntos y suturas y cauterización y amputaciones. Los médicos egipcios hicieron aportes significativos a la medicina y a la cirugía en la antigüedad. Como ejemplo, en el 3000 a.C. Se empiezan a encontrar los primeros textos médicos, se comienza a documentar prácticas médicas en textos y papiros, como el que podemos ver en la parte de la derecha. En 2600 a.C., el médico Imhotep es el primer médico conocido de la historia, se convierte en una figura fundamental en la historia de la medicina egipcia, es el que vemos en la parte de la esquina. 2500 a.C. comienzan prácticas quirúrgicas junto con el embalsamiento. Para 1800 a.C., el papiro de Cajún, que es como el más importante de los egipcios, es uno de los textos médicos más antiguos, describe enfermedades ginecológicas y tratamientos quirúrgicos para afecciones relacionadas, aunque sin grandes detalles anatómicos. Para 1600, otro de los principales, el papiro de Edwin Smith. Este es el base del primer texto quirúrgico conocido como muestras y descripciones detalladas de procedimientos quirúrgicos, como los que ya mencionábamos, de tratamientos para fracturas, dislocaciones, heridas en la cabeza, heridas en cuello y torso, y también destaca mucho la importancia de la observación, el diagnóstico, el tratamiento. Estos pues conocemos que son pilares hoy en día para la medicina de la modernidad. Continuamos con los chinos, que son todos unos pioneros, ya que vamos a tener varias dinastías inmiscuidas en esto. Primero que nada, son precursores en el uso de la anestesia, tratamiento de heridas y fracturas. Esto es gracias a sus primeros avances quirúrgicos que se enfocaron en el uso de anestesia por medio de vino y plantas. Otras contribuciones importantes son la cirugía plástica reconstructiva, en donde comenzaron a hacerse dichas cirugías en la nariz y en las orejas, con el fin de reconstruirlas. Usaron las técnicas como acupuntura, las cuales, si bien no están muy bien fundamentadas para el día de hoy, sí que tienen algún impacto en el paciente, así que ellos las desarrollaron. La siguiente, por favor. Esta es de la dinastía Han. Ahora, dinastía Shang. Es el desarrollo de instrumentos quirúrgicos básicos. Aquí estamos hablando de los principios de un bisturí, como un escalpelo, pinzas y agujas. Cambiando de dinastía, ahora con la Han, tenemos el uso de la anestesia, retomando lo que decíamos con la mezcla de vinos y plantas, el desarrollo de técnicas para tratar heridas y fracturas. Continuamos con la dinastía Han y hay un médico muy importante en él, la cual es el médico chino Huan Tuo, el cual utiliza anestesia con Mafeisán, que es probablemente, por lo que se conoce, alguna variante del opio. Y después con la dinastía Sui, la cual desarrolla técnicas quirúrgicas para enfermedades complejas, por ejemplo, oculares u odontológicas. La siguiente, ajá. Dinastía Tang. El uso de acupuntura como técnica terapéutica. Vemos que la siguen usando para el siglo VII. Para el siglo VIII tenemos ahora la dinastía Song, que es el uso de anestesia general, pero ahora con inhalación de vapores, aún más estandarizado y más especializado que simplemente el vino con las plantas medicinales. Y para el siglo VIII ya teníamos a la dinastía Yuan, la cual introdujo la cirugía abdominal y torácica.
Bien, continuando con la historia de la cirugía, los hindúes, bueno, en la India, fue una de las primeras disciplinas en la cual incluían la medicina de la Ayurveda, el cual se define como Ayu, que es una coordinación inteligente de nuestras de nuestras cuatro partes, perdón, lo que es el alma, la mente, los sentidos y el cuerpo, con la totalidad de la naturaleza y el cosmos. Aquí, pues ahora sí que ellos lo relacionaban todo místicamente, relacionándolo con el cosmos, las energías que nos rodeaban, era lo que principalmente nos afectaba en aquellos tiempos. Ellos así lo interpretaban de esa manera. La que sigue, por favor. Bien, dentro de los primeros escritos que se tienen es el Shruta Shamhita en el 1000 antes de Cristo y el Charaka o Charata Samhita en el 400 al 200 antes de Cristo, en el cual pues nos especificaban como tal, hablaban, tenían un carácter quirúrgico y un carácter fundamental de qué es lo que realizaban, tanto el procedimiento y el por qué lo utilizaban más que nada. Aquí enfatizaban más que nada lo que eran las regiones corporales, el principio de huesos, vísceras, vasos, nervios, técnicamente el cómo estábamos conformados, no de una manera fisiológica, sino que todo relacionado con la divinidad del cosmos y distintas energías que para ellos eran pues, de suma importancia como tal. La que sigue, por favor. Y bien, según la bibliografía, nos dice que ellos fueron expertos como tal en la extracción de cálculos, al igual que el curar una hernia. Ellos fueron los principales en dar como tal un tratamiento para estos padecimientos. Realizaban lo que como tal igual drenajes de abscesos, iniciaron lo que fue la sutura con cabezas de hormiga, hormigas bala como tal. Se empezó a realizar lo que fue la cirugía plástica y cirugía obstétrica, o sea, el realizamiento de cesáreas como tal. Y ellos utilizaban lo que es el beleño y el cáñamo para la práctica de cirugía. Los utilizaban como anestesiólogos, perdón, sí, como medicamentos de anestesia para evitar lo que era el dolor en estos procesos. La que sigue. Por favor. Y para la antigua Grecia lo que vamos a tener es que ellos aproximadamente en lo que es en el siglo VI antes de Cristo desarrollan los primeros instrumentos que van a ser el espejo y el cuchillo. Después viene lo que es Hipócrates, que es conocido como el padre de la medicina, que escribió sobre los procedimientos quirúrgicos y fue el que estableció los principios éticos de la medicina. Después viene Aristóteles, que fue el que escribió sobre la fisiología y la anatomía humana, dando seguimiento del trabajo de este. Lo que fue también Erasistrato y Hierofilo realizaron experimentos relacionados con la anatomía humana. De más que nada, bueno, con la anatomía humana desarrollan experimentos para la fisiología y entender cómo esta es que reacciona. Siguiente, porfa. Después viene Galeno, que se convierte en el médico más influyente de la antigüedad. Este escribe exitosamente sobre cirugía y anatomía. Y una vez que todo esto ya empieza o está en su auge, comienzan ya tratamientos como por ejemplo lo que es la trepanación, que bueno, se había mencionado antes, pero los griegos hasta este entonces desarrollaron la trepanación como un método para aliviar males. Bueno, eso es todo. Esto ha sido toda nuestra parte. ¿Nos tienen alguna duda, comentario? Muchas gracias. Nos avisas, ¿no, bro? Sí, bro, ¿Lo claro. subes?